Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que el hecho político más importante que ha ocurrido en los últimos tiempos en nuestro país lo ha venido a constituir el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado dominicano y el Estado de la China popular, la China continental. Ha sido un hecho tremendo, importantísimo, porque evidentemente su connotación va más allá de lo ordinario, de lo doméstico o insular. Es algo que desde el momento mismo en que se anunciara, dio pie a quejas sensitivas, tanto de Taiwán como de los Estados Unidos de Norteamérica. China es una realidad mundial. China es una potencia económica, se le podría quizás llamar sin exceso superpotencia económica, y ha sido sorprendente cómo ellos han podido organizar un sistema con prácticas de comercio muy plausible en los ámbitos capitalistas y un control del Partido Comunista, tanto de su economía como de su inmensa población. Es una realidad incontestable. Nosotros pudimos hace algún tiempo, o estuvimos en condiciones hace algún tiempo, de dar ese paso, sobre todo en el tiempo en que las relaciones de China continental y Taiwán experimentaron una distensión muy significativa, porque era la teoría, la tesis de una nación y dos sistemas, lo que daba a entender que China, como en efecto estaba recibiendo inversiones de miles de millones de dólares desde Taiwán para el desarrollo de su economía, finalmente toleraba a esa misma nación, según el punto de vista chino, aunque con un sistema diferente, que no otra cosa era lo que la China continental había abierto en su periferia, hacia Occidente y hacia el resto del mundo, con las grandes ciudades y los grandes centros industriales. No es la China profunda, no es la China rural, donde hay más de 800 millones de seres humanos, en otras condiciones, no tan deslumbrantes. Ellos dicen, con la paciencia que les caracteriza, todavía. Pudimos hacer en ese tiempo las relaciones sin mayores traumas, porque la distensión allá era un hecho. Y aquí, por razones de ventajas económicas, por lo que se entendía que, o se pudiera entender que era preferible la relación con esa economía portentosa, porque la relación con Taiwán, pese a ser tan antigua, de 70 años o algo así, era fluida y agradable, pero limitada en cuanto a las ayudas que podían venir de Taiwán, algo en lo tecnológico, ayudas en la salud, ayudas en la agricultura, pero mínimas. Esas relaciones se pudieron haber hecho
sin mayores traumas. Pero vino a ocurrir que las circunstancias cambiaron. Como siempre, las circunstancias se mueven, son dinámicas. Y los cálculos de la política, de la decisión política, tienen que tomar muy en cuenta cuándo es plausible o cuándo no. Los sajones creo que le llaman el timing, el tiempo oportuno de hacerlo. En Taiwán se produjo una elección presidencial y salió una señora presidenta, pero con convicciones nacionalistas, que a la China continental le desagradó. Y las tensiones aumentaron, además por otras razones. Las islas del mar del sur de China, la flota norteamericana, los trastornos de Corea, los problemas con un Japón crispado, saliendo ya de su prohibición constitucional para armarse militarmente, y el asunto se complicó, lo que indica que las circunstancias iban variando. Sobre todo, se había producido un fenómeno de escala mundial. Las economías emergentes, las BRIC, China encabezándola propiamente, Rusia, India, África del Sur, Brasil, un movimiento económico de comercio especialmente formidable, que evidentemente comenzó a derramarse en continentes, y claro, llegó a América Latina y comenzó a insinuarse desde Brasil, ya a filtrarse, no a insinuarse. Y eso naturalmente entró en conflicto, ya no tanto solo con el gobierno de los Estados Unidos, sino con el mundo capitalista, Davos, las grandes economías, los dueños del mundo. Y comenzó la resistencia, y vimos en Brasil incluso cómo se produjeron experiencias dolorosas, la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de un líder que ahora se debate si puede ser candidato, porque si lo es seguro presidente, pero quieren evitarlo por un fallo. Y Brasil está crispado, pueden ocurrir sucesos muy desagradables en esa ocasión, en esa coyuntura, esa encrucijada. Es decir, cambian las circunstancias además, porque en Estados Unidos irrumpe Donald Trump. Cambió todo el proceso globalista de los demócratas, del presidente Obama, las expectativas de Hillary Clinton se desploman, y viene este fenómeno de efectos mundiales. Donald Trump, que como he dicho tantas veces, se constela y se acompaña de un sinnúmero de personajes importantes, los más decisivos, de extracción militar, el retiro glorioso, retiro honorable, pero algunos de ellos con cultura y capacidades increíbles. Y comienza una guerra de comercio de proporciones inimaginables. El presidente Trump, bajo su lema, Estados Unidos primero, comienza a pelear. Sí, se pelea ya no solo con los estados, con China, y entra en conflicto hasta con la propia Europa y la OTAN, sino que su primer adversario que elige es la prensa mundial, y está librando una batalla sencillamente inaudita. No se conocía, no se había oído de nada parecido, ni se sabía de algo que pudiera venir de esa magnitud. A todo esto con una economía norteamericana elevándose a niveles nunca vistos, rompiendo récord histórico
en su fortalecimiento. Como se advierte, las circunstancias son otras. Nosotros, aquí en este Caribe, que hemos sido históricamente, y desde tiempo ya se podría decir inmemorial, importantes, sensitivos, porque por aquí pasó todo, la conquista, todo lo que pasó por América del Sur, América Central, América del Norte, especialmente hasta los niveles de México, pasó por aquí, en el proceso de colonización. Santo Domingo siempre ha sido muy importante, históricamente, muy importante. Ahora se produce de repente un día soleado, en plena calma, nadie sospechaba, sobre todo porque había pasado el 27 de febrero, el 30 de marzo, fiesta patria, y la delegación diplomática de Taiwán y su delegación militar agregada estaba complacida viendo circular equipos militares donados por Taiwán. De repente eso se interrumpe y estalló la cuestión. Ruptura con Taiwán y acuerdo con China. El asunto fue muy sensible porque el propio presidente yo dije, era una expresión un poco afortunada porque sobre el problema y el conflicto y el desagrado norteamericano era una expresión muy fuerte que aumentaba las tensiones, pero dijo, bueno, solamente la convalidación de becas fue lo único que se confirma, es un tipo de paso muy digno, desinteresado, no es a cambio de nada. Bueno, está bien. Entonces se complicó el asunto con un memorándum de entendimiento que salió a la luz pública. Un señor Santana, creo que es presidente del directorio de la CDEE, dio a conocer los acuerdos, preacuerdos, un memorándum de entendimiento con China, y detalló una serie de elementos y rubros en los cuales aparecía China plenamente en República Dominicana con un vigor enorme para infraestructuras, puertos, ferrocarril, bueno. Y se armó ese lío y comenzaron los debates y a decir y no decir. Bueno, el primer ministro Montalvo desautorizó a ese señor Santana que no tenía calidad para hablar de eso. Bueno, eso no fue cierto. Bueno, obró con más prudencia el señor Bichara, que dijo, bueno, finalmente es un memorándum de entendimiento, eso no es vinculante. Pero bien, el asunto se estuvo debatiendo. Ahora el Listín Diario, el jueves, trae esta primera plana. ¿La ven ustedes? Primera plana, la foto del nuevo embajador chino. Observen sus dimensiones. Y la foto de la nueva embajadora norteamericana que acababa de llegar. ¿Qué decía el diario? Las 3 C de la política de China hacia República Dominicana. Son 3 C que significan, primero, confianza sólida, confianza, C de confianza. Comunicación equitativa, C de comunicación. Y cooperación de ganancias compartidas, según el nuevo embajador Zhang Shun. Yo leo la primera plana del Listín del jueves y digo, bueno, en esta primera plana se hace una gráfica muy elocuente.
llega esta tarde al país embajadora de los Estados Unidos. Ya llegó y declara que ella viene a trabajar por muchos aspectos nobles e interesantes para el país, en estrecha colaboración con el gobierno, muy distinguida, muy prudente. Cualquiera pensaría, bueno, se armó la convivencia. Se podría decir, bueno, parece que se va a distender la guerra de comercio comenzando por Santo Domingo. No hay nada que temer. El señor Sanjun entonces dio unas declaraciones que el listín las trajo. Vengo para dar jonrones mancomunados. Debajo del editorial, el señor embajador hace unas declaraciones que se pueden considerar sensacionales en el sentido, primero, de que él habla de cómo su experiencia en el trabajo, evidentemente, China no iba a enviar aquí a cualquier cosa, ¿no? Y dice cosas importantes, refiriéndose a la República Dominicana. Es la locomotora para promover la prosperidad regional, República Dominicana. Y este país desempeña un papel activo y único en los asuntos internacionales y regionales. Finísima la apreciación del señor embajador chino. Evidentemente estudió la historia, examinó y analizó las circunstancias y tiene entrenamiento en la región. Agrega, esto solo es lo que he subrayado, todos los párrafos de las declaraciones son importantes. Ahí no hay desperdicio. Es una declaración honesta, hay que decirlo, de a qué viene China y cómo ve China esto. Dice, necesitamos mejorar la comunicación y la comprensión mutua y acortar el déficit de conocimiento causado por razones históricas y geográficas, aumentar el lenguaje común y fortalecer los intereses compartidos. Es un señor diplomático. Es una persona que está preparada para esto. En resumen, China está dispuesta a contribuir al desarrollo de la República Dominicana, siguiendo los principios de igualdad y respeto mutuo y en condiciones de ganar-ganar. Pero incluso yo me tuve que reír leyéndola, no de burla, claro está, sino sonreírme, porque era hablando sobre los problemas, las ventajas de los productos del campo nuestro que podrían encontrar mercado en China importante para mejorar el intercambio. Comienza por mencionar el cacao. Cuando se hizo la feria en Shanghái del cacao, yo siempre dije, bueno, los chinos tienen interés de promover la cultura del cacao, porque ellos tienen inversiones muy importantes en infraestructura de África. En el fondo les interesa el petróleo, porque ellos tienen necesidades de petróleo y tienen que tener otras fuentes que no sean las hasta ahora consumidas por razones de todos conocidas. Y el mejoramiento del intercambio de la balanza comercial entre China y África, la mejor manera es conseguirlo con un consumo ya culturalmente aceptable del cacao, del chocolate, del cacaíto en China. Si los chinos se comen un cacaíto besito al día, uno cada uno, hay que sembrar cacao aquí en los jardines. Esa era la expresión que teníamos, en sentido figurado. Pero bien,
estas declaraciones tienen una virtud. Plantearon con franqueza la realidad del trato, sin remilgos. Hemos venido a esto, y esto es, y pensamos esto, y creemos esto. Nos tratan con mucha distinción, destacan la importancia geográfica de la República Dominicana. Hasta ahí bien. Pero el asunto no se queda ahí. El Salvador abandona Taiwán y hace relaciones con la China continental. El listín trae una información en las relaciones América Latina, listín diario sábado 25. Expansión China irrita a Estados Unidos. Pero dice esto en el primer párrafo. Durante la reciente gira por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el general James Mattis, dejó muy claro que a la Casa Blanca le disgusta mucho, y mucho, la creciente presencia de la República Popular China en Latinoamérica y la ve como parte de la disputa global que mantiene con el gigante asiático. Al regreso de su gira, Mattis se encontró con la desagradable sorpresa de que también El Salvador rompía relaciones con Taiwán para reconocer a China como único país y al primero como parte de este, lo que redujo a 9 el reconocimiento de Taiwán como país en la región. Como es sabido, Estados Unidos no se queda de brazos cruzados cuando algo se mueve en su histórico patio trasero. Uno de los primeros en reaccionar a la decisión salvadoreña fue el senador republicano de Florida, Marco Rubio, quien cuestionó duramente la decisión de El Salvador e incluso comunicó por Twitter que había hablado con el presidente Trump para cortar la ayuda económica al gobierno de El Salvador. Que lo diga el senador Rubio no tiene la importancia a lo que ha planteado el secretario de Defensa norteamericano. Vuelvo a repetir algo que he dicho aquí. No es un guardia de línea. Este es el famoso monje guerrero, el hombre culto que se dice tiene una biblioteca de 7,000 volúmenes, el hombre de acción valerosa que llega a Afganistán con 200 SEALs antes de que llegaran todos los ejércitos, infantería marina y todo lo que iba de Estados Unidos. Él al frente. Una de sus más pintorescas excentricidades es que no ha tenido televisión nunca en su casa. Pero es culto, se le reputa como un erudito. Es decir, no es un hombre común, alguien del paquete de la diplomacia, la famosa división de un lord inglés, Salisbury, que decía, la diplomacia la ejerce un hombre honesto que sale a mentir por su país al extranjero. No, es una persona especial y lo que él plantea en la posición en que se encuentra, hay que ponerle caso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Se dice, el presidente va a China a una visita a reunirse con Xi Jinping, el presidente chino, que ya es vitalicio. Uno dice, bueno, esto está dentro del protocolo previsto. Ninguna diligencia puede ser más
prometedora que la que puedan establecer los jefes de Estado que acaban de establecer unas relaciones. Muy bien. Y es posible que de ahí vengan cosas importantes. Dije ya en un programa anterior, ese anuncio del ferrocarril, Montecristi, Jaina, se supone que Jaina Cabo Engaño o Jaina Pedernales, eso para la República sería una cosa realmente importante, excepcionalmente importante, un cambio habría con esa sustitución del transporte oneroso y difícil que tenemos, y el tren para carga y pasajeros moderno, sería un paso de avance gigantesco. Pero bien, esa es la euforia. Siguen siendo extrañas las cosas en la región. Daniel Ortega es uno de los comandantes fundamentales del sandinismo. Él y su hermano Humberto, que era jefe del ejército sandinista, fueron de los más distinguidos, más destacados en la lucha contra los Somoza. Y el movimiento del sandinismo libró batallas largas, hizo una revolución. En la pregunta que viene el miércoles, como en el blog, la pregunta, Google, Marino Vinicio Castillo, la pregunta, yo destaco que Nicaragua, que tiene ahora mismo una conflictividad pesarosa y preocupante, que se están dando sucesos terribles, cerca de 400 muertos, y que acusan la oposición al gobierno y el gobierno a la oposición. Y yo digo en la pregunta, como en todas las guerras, la primera víctima es la verdad. Lo mejor es no ponerse desde afuera a hablar de la verdad, de quién ataca, quién no ataca. Pero de Daniel Ortega yo dije, caramba, cuando oí su discurso, fue por acaso, en su última toma de posesión, junto a su esposa, que salió electa vicepresidenta, y es vicepresidenta, en una plaza enorme, su plaza de la Revolución, es lo que entiendo. Me agradó mucho, me sorprendió, me impresionó oírlo. Él, que no ha sido nunca santo de mi devoción, por razones explicables, hemos estado en ámbitos muy diferentes. Y sus relaciones han sido cordialísimas con la gente con las cuales hemos tenido nosotros dificultades y confrontaciones en la política doméstica. Pero me impresionó el discurso. Hizo un recuento de cuando ellos perdieron unas elecciones, no sé si fue con Arnoldo Alemán o doña Violeta, no, creo que fue con Alemán, que las elecciones adolecían de fallas graves de fraude. Y ellos, que tenían el ejército sandinista en las manos, pudieron desconocer esos resultados y mantenerse, pero que habían decidido ceder para evitar una repetición de un conflicto armado y las violencias que entrañan ese tipo de disputa de poder. Entonces decía, ante una multitud inmensa, todo el tiempo que había guardado, y al volver ya por elecciones decía, henos aquí, victoriosos en los hombros del voto popular. Esa parte yo digo, caramba, tuve la impresión de que el espíritu de Chávez se le hizo presente, porque era una especie, una explicación del por ahora de Hugo Chávez, la paciencia de Chávez.
Cuando falla su intento primero, fracasa, va al cadalso, va a la cárcel, por ahora, y vuelve, y lo derrocan, y lo reponen, y va a decenas de elecciones y referéndum, siempre el pueblo, siempre el pueblo. Y yo decía, Chávez se le metió en el espíritu a Daniel Ortega porque Maduro estaba presente en la tribuna. Pienso que era como una especie de... Estaban reprendiendo a Nicolás Maduro, entre Ortega y Chávez, porque la dureza de Maduro es innegable. De Maduro no tiene nada, está verde esa dureza, fuerte. Estamos viendo cómo se derrama por toda América, que dice él y Diosdado Cabello, que son fake news, son falsas noticias, la inmigración venezolana, no es una realidad. Vale. Pero bien, es una digresión. Daniel Ortega toma la decisión de seguir sus relaciones con Taiwán. ¿Cómo? Pero él es socialista. Y si hay algún estado en América Latina que puede estar bien cerca de la China popular, en Nicaragua, por razones ideológicas, incluso el Partido Comunista debe de ver con complacencia que un líder socialista como Daniel Ortega esté en el poder. ¿Y por qué sigue las relaciones con Taiwán? Ustedes me están siguiendo. Ese guerrero, que no se puede hablar de falta de valor personal porque está probado, incurre o asume una actitud prudente, se da cuenta de que con el grado de conflictividad que existe en Nicaragua, el paso a China para él y el sandinismo no era prudente. No era prudente. Porque él sabe quién está gobernando en Estados Unidos. Y él entiende que esos oficiales militares, gente de guerra como él, tienen una forma de analizar la región diferente a como lo ha venido haciendo por décadas la diplomacia engañosa, dúplice de los Estados Unidos, que bastante embarazo le ha sabido crear a Estados Unidos. Entonces, uno dice, caramba, pero Sánchez Serén, el presidente de El Salvador, ex guerrillero del Frente Farabundo Martí, correcto. Hace sus relaciones con China, bueno, nada más normal. Pero hay Estados Unidos suprime todos los acuerdos. ¿Sí? Pero El Salvador tuvo guerra. Guerra cruenta, con guerrilla legendaria. El Farabundo. Y después le ha quedado un residuo de rebeldía antisocial en las maras, al grado de que las maras salvatruchas llegan a pactar con el Estado, un pacto formal para la paz, recibiendo como estaban instrucciones desde la Baja California y Sinaloa para sus acciones. Sánchez Serén hace las relaciones con China, no conozco la problemática salvadoreña, no sé cuáles son sus razones reales, pero las imagino desde aquí. Conveniencia de su país, el interés de su país. Bah. Se fue o se quiere ir de la influencia y de la relación de siglos con Estados Unidos. Y se va a China. Ahora bien, nosotros que dimos el paso, ¿a qué nos exponemos? Ahí es donde está la incertidumbre. De que yo hablo en la
pregunta que viene el miércoles, le estoy haciendo promoción desde la respuesta. Búsquenla, Google. Marino Vinicio Castillo, la pregunta. Sale de inmediato. Léanla. La de esta semana pasada, este miércoles, fue la maldición de las discordias. Una fuerte alegación mía, desoída, claro está, porque eso es consabido. Está prohibido irme, porque hay intereses muy sordos, ciegos, estúpidos y malignos entre nosotros de muy alto nivel que así lo han decretado. Yo digo, en esa maldición de la discordia, si no tenemos esfuerzos válidos por la unidad nacional y en el partido de gobierno, que es el que queda en las condiciones más propicias para asegurar el destino nacional, nos vamos a debilitar hondamente aún más y no vamos a estar preparados para enfrentar las contingencias. Y yo digo en un párrafo que lo voy a adelantar aquí, de la pregunta que viene: he persistido en mis admoniciones y esgrimo como lábaro que me libra de toda malicia mi avanzada edad. Creo con enorme desinterés que los hombres mejor colocados por el destino en sitio preferente para servir a nuestras causas desesperadas, de las que hablaba Duarte, no están comprendiendo nuestros peligros reales. No están comprendiendo nuestros peligros reales. Una reprimenda a ambos, al presidente de la República y al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, legatarios de Juan Bosch y del acuerdo de este con Joaquín Balaguer, que sí comprendieron los peligros y vencieron todas las rencillas y se olvidaron de todos los enconos, de todas las ofensas, de todas las diferencias que supieron tener por décadas. Y en el momento en que la República necesitaba de su unidad, la hicieron. Desgraciadamente las circunstancias han cambiado enormemente, y se necesita un denuedo especialísimo para comprometerse muy a fondo con las desesperadas causas nacionales, que por desesperadas que sean, decía el padre de la República, siempre se ha de estar preparado para derramar su sangre en su defensa, porque es la causa del honor. Pero bien, ¿qué puede ocurrir? Esa es la pregunta que viene. La incertidumbre. Hay un aspecto que me lo observó un pariente muy cercano, muy querido, que es muy sereno en el análisis y que tiene el silencio en las reuniones de familia. Ese silencio es una enseñanza. Habla poco, pero cuando habla se debe oír. Y él me decía, oyéndome hablar de estas inquietudes y de estos peligros y de estas situaciones y de estas de estos atolondramientos
de estas sinrazones. Me decía, mire, tío, yo lo oigo a usted hablar de esa situación, y es verdad. En una pelea tan seria y tan grave como la que hay en el campo del comercio, que es delicadísimo, entre China y Estados Unidos, nosotros no debemos de andar en el medio, ni exponernos a las reservas y a los rencores y a los desafectos de ninguno de los dos, sino permanecer en la línea histórica, porque la geografía, como usted dice, tío, es muy determinante. Nosotros estamos en el centro del Caribe. Cuba tiene 60 años en el centro del Caribe, más importante que nosotros, antes y después de la revolución. Se mantiene como tal. Pero fíjese lo que tuvo que ocurrir para que eso se pudiera mantener así. Una crisis que por poco aboca al mundo a su destrucción en la crisis de los misiles, y un pacto entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos que se ha cumplido. Ahora, Venezuela está que arde. Tratar de llevar o derramar hacia Venezuela el modelo que Nicolás ha querido imponer con Diosdado y los grupos de poder, sin la prudencia de un Chávez, ni el aura de un Chávez, que supo perder un referéndum relativo a eso y lo reconoció de inmediato como derrota, por medio punto. Eso es verdad, eso que usted dice. Pero usted no ha visto otro aspecto del asunto. China es una sociedad milenaria, antiquísima. Y ellos hacen sus cálculos fijando un tiempo mínimo de 30 y máximo de 50 o 60 años para buscar lo que ellos entienden son sus soluciones. Tienen paciencia. Pero China está arriesgando muchos capitales y su economía se está derramando en América Latina, y el hecho de que no se escojan como centro de operaciones en el Caribe, la importancia que ellos mismos reconocen sobre esto, no va a dejar tranquilo a Estados Unidos. Ya no solo por la guerra comercial, sino que hay que atender a otros aspectos. Aquí no hay oposición. La oposición que hay es una oposición descolorida. Digo, los partidos tradicionales mayores, a ellos es que me refiero. Muy descolorida. Muy vana, muy vacua, sin ningún encanto. Es verdad. Sí, es verdad. Pero hay una izquierda nostálgica y fuerzas sociales interesantes del país que están como amortecidas. Ese acuerdo con China y esa relación con China a fortalecer una reanimación de esas fuerzas sociales, y toda esa juventud que vaya subiendo en rebeldía puede encontrar esa otra dimensión como más atractiva. Y me dice con muchísima propiedad: yo estoy encantado con que sea así. Él era de izquierda hace mucho tiempo, y creo que a la República le iría bien, porque sería una fuerza nueva, que China evidentemente la podría ver con buenos ojos, no porque la alimente ideológicamente, sino porque sus inversiones son tan importantes que necesita también cierto respaldo popular, cierta solidaridad social y política. ¿Dónde está la fuerza para hacerlo? Entonces me decía con gracia, dice, mire, parece que la izquierda lo sabe,
porque Miguel Mejía, mi buen amigo, está encabezando una delegación para ir tratando las cosas. Incluso no van solo a China, sino a Corea del Norte. Es decir, los comentarios del pariente lo que hacen es que me encienden unas luces que yo no había visto, no lo había percibido. Y la pregunta que uno se hace, si este joven las prevé y las ve, las habrán previsto y las habrán visto los centros de poder, los tanques de pensamiento de la actual administración. No de la demócrata, no liberaloide y globalista, no, de esta, que está bregando con un problema en la región y lo ha venido diciendo hace meses. Entre otras cosas, el terrorismo islámico, que lo denuncian y lo plantean y lo dicen, pero después de las Torres Gemelas y el Pentágono, ya no es teoría, después de todos los espantos que vienen ocurriendo, tanto en Medio Oriente como en la propia Europa. Es decir, no es un fantasma, no es algo imaginario, es real, está ahí. Entonces, era el momento en que nosotros podíamos dar ese do de pecho, una relación de negocio y de comercio fluida y voluminosa y considerable con China continental. Porque la realidad es que ellos son sumamente tratables, manejan con mucha madurez las relaciones, sobre todo con los pueblos en desarrollo, del llamado tercer mundo, lo que somos nosotros. Yo le decía a mi sobrino, mira, hay una obra que yo la voy a buscar, debe de estar entre los anaqueles míos de Pelegrín, la tengo medio perdida. La guerra del siglo XXI. La escribió Lester Tudor, un académico pensador norteamericano, que era rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En los 80 por ahí, yo la leí, brillante. La guerra del siglo XXI. Y yo recuerdo que él hacía una advertencia ahí a su país, censurándole que se había ido demasiado hacia Asia, y había descuidado demasiado América Latina, que las relaciones con América Latina eran inicuas, porque había explotación de por medio y cierto desprecio, y que no era conveniente, que llegaría un tiempo en que esa Asia fortalecida competiría con su país en todos los órdenes, incluyendo el espacial, y que Estados Unidos había descuidado de tal modo, lo que dicen ahí en ese reportaje periodístico, el trasero, que era América Latina, que iba a tener el problema de que no iba a contar con ella en un momento dado. Una previsión luminosa de Lester Tudor. Ese libro hay que leerlo nuevamente, porque tiene vaticinios formidables. Rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no cualquier cosa. De manera que fíjense qué es lo que tenemos de frente. Van a agredir aún más al presidente de la República. Vendrán nuevas querellas, vendrá juicio político, vendrán escándalos pavorosos en las calles. Se va a implementar el expediente Guatemala,
5 o 6 casos graves de acusación judicial internacional para no solo afectarlo a él, sino a su partido y a todos los líderes de su partido que puedan tener algún tipo de compromiso, relación directa o indirecta con operaciones que puedan servir después de base para acusaciones transnacionales degradantes. Se va a buscar un fiscal especial como el doctor Velázquez, colombiano, que ha metido a los presidentes de Guatemala en la cárcel y mantiene a todo el mundo con las manos arriba y los partidos en desbandada. ¿Viene esto para acá? No lo sabemos. Parte de la incertidumbre a que me refiero. Una incertidumbre que realmente es asfixiante y que cuando se quiere analizar esa propaganda tonta, malsana, loca que anda ahí y ese tipo de escarceo que hacen por los medios, lo que hace es perturbarla. Que por fortuna, dígase lo que se diga de ella, las redes, que tienen sus aspectos negativos por el uso abusivo y irresponsable que algunos hacen de ella, pero tienen también la virtud de la información inmediata. Ese es el arma de Donald Trump, con lo que ha podido librar la batalla, la madre de todas las guerras contra la prensa, la comunicación social del mundo. Es decir, que nosotros estamos en el medio de esa tormenta regional y mundial. El país necesita información y necesitamos saber cómo vadear los conflictos, cómo reducirlos, cómo organizarnos, cómo unirnos para evitar ser más débiles, porque tenemos las acechanzas activas, aunque retraídas, porque la traición está sencillamente trabajando en la sombra, pero esperando que amaine la tormenta Trump, que amaine, porque ellos lo han recibido como una tormenta. Hombre que habla de muro, hombre que es antiaborto, hombre que tiene políticas pro vida formidables. ¿Qué pasa? Coincide con los extremistas de aquí, que somos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer caer a Danilo en desgracia con esa gente. No vaya a ser que él entienda en un momento dado que la geopolítica es favorable para hacer revocaciones y rectificaciones. Bueno, eso es interminable.